Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, les habla el hermano Nelson Almazán. Y bueno, este tiempo hemos ido viendo diferentes conceptos, hemos ido analizando lo que es el ámbito escatológico, hemos ido hablando del nuevo orden mundial, también hemos ido viendo las características del anticristo. Y hoy tengo el placer, el honor de presentar al profeta Nehemías Jakes. Es un hermano en Jesucristo de la hermana República de Chile. ¿Está bien dicho República? Sí, está bien, perfecto. De la hermana República de Chile. Bienvenido, querido profeta Nehemías Jakes, y es un gran honor recibirlo y es un gran honor que nos dé ese tiempo para que nos enseñe. Profeta, muy buenas tardes en este sentido. Y bueno, profeta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya partimos. Sí, empezamos nomás ya el estudio. Perfecto. El estudio de hoy es el nuevo orden mundial. Bueno, lo dejamos, exacto. profeta Nehemías, lo dejamos con la Adelante, concurrencia. muchas gracias. Este conversatorio quisiera partirlo en 3 temas que son 3 fines de semana o 3 domingos distintos, en los cuales voy a abordar 3 puntos de vista. El primero va a ser la explicación de los hombres sobre el nuevo orden mundial. El segundo va a ser las teorías, las diferentes teorías de conspiración y los grupos secretos, buenos o malos, pero están establecidos de alguna forma. Y la tercera parte, que es la que a nosotros nos compete, es sobre la perspectiva bíblica del nuevo orden mundial. Entonces, este sistema es un sistema que por poco o por mucho tiempo algunos hombres y mujeres hemos ido escuchando y hemos ido colocando atención de qué es lo que está pasando. Pero si bien es cierto, este proceso que ha llevado es un proceso que viene de muchos años. Entonces ha sido muy mal usado con respecto a la tendencia y la explicación. Yo quisiera de alguna forma parafrasear muchos filósofos, empresas, hombres que establecen y dan una explicación normal de lo que el mundo contemporáneo podría decir de eso. Al día de hoy, hacen 20 años y hacen miles de millones de años, 3.000. Entonces la explicación parte por la actual, sobre el nuevo orden mundial. Esta pandemia se supone que fue una profundización en la decadencia de la crisis del sistema que en este tiempo corto. Este proceso, esta crisis partió ya en el 2008. Y a lo largo se extiende desde una revolución mundial, el año 68, y también muchos años, 3000 antes de Cristo, ya se establecía que se había escuchado hablar de un proceso parecido, de una revolución mundial. Entonces entramos en un periodo de caos. El sistema del mundo y la condición previa para la formación de un nuevo orden global. Sin lugar a duda, las principales tendencias fueron la militarización de algunos países, el declive hegemónico de Estados Unidos, lo que es actual, el ascenso de Asia-Pacífico, el fin de la globalización neoliberal, reforzamiento de los estados y el auge de ultraderecha, lo que está pasando actualmente en el mundo. Son procesos de mucho tiempo, de largo aliento, que se aceleran en esta coyuntura mediática que es sin lugar a duda el tema de la pandemia. Desde la mirada geopolítica, al día de hoy China ha mostrado una capacidad de salir adelante para sobreponerse a todas estas dificultades y continuar en su ascenso como una potencia global, y en pocas décadas será una potencia hegemónica. Desde la mirada geopolítica, China tiene ese ascenso como una potencia global. Es una cohesión de esta población y de un gobierno eficiente en 2 aspectos. Estoy dando un ejemplo de lo que ha ido pasando, no estoy diciendo que esté bien. Este ascenso ha sido por un gobierno eficiente en 2 aspectos centrales, en gran medida a la resiliencia y a la resistencia china.
La dura experiencia vivida por su pueblo en los últimos 2 siglos, desde las guerras del opio hasta la invasión japonesa, ayudó en cierta forma a explicar la capacidad de sobrellevar las tragedias, desde la revolución socialista del 49 hasta la nacionalización o la nacionalista del 911. Esto es una notable mejora en la calidad de vida del conjunto de la explicación y cohesión del Partido Comunista. Es la fórmula que ellos han ido estableciendo, que sus instituciones están por sobre, encima de las personas. Esto pasa a ser un totalitarismo que eventualmente les funcionó en el área capitalista, pero en el área humana ha ido en decadencia de las personas. Por el contrario, la división interna, Estados Unidos vive otra evidencia distinta. En las últimas elecciones, la epidemia ha disminuido la esperanza de vida. Hoy día es un gobierno errático y se le dice imperialista, se le dice machista y se desconfían hasta de los más cercanos aliados. Hoy día Europa también ha demostrado que está peor que Estados Unidos después de la crisis del 2008. Ha perdido la brújula estratégica, no supo despegarse de la política de Washington y del Pentágono y evitó tomar decisiones que benefician solamente a algunos, como por ejemplo el gasoducto de Nord Stream. Paralizado todo esto, ya no es una moneda confiable. Nada concreta la salida del Reino Unido y la Unión Europea enseñan una debilidad de las instituciones comunes. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, como yo les digo, esto viene plasmado de hace miles de años y les voy a leer aquí un inserto que establece esto mismo que les estoy conversando, que establece de alguna forma la manera de pensar de los hombres en estos últimos tiempos. Voy a leer acá, dame un segundo. En la última conferencia, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, brindó su discurso anual de homenaje a Nelson Mandela, el 2020. Y dice, en el cual se refirió a la necesidad de crear un nuevo modelo de gobernanza mundial, un nuevo acuerdo global o un nuevo contrato social. Según él, es debido y es necesario a que hay mucha desigualdad en el mundo, es decir, debido a que el sistema político y económico mundial actual, 2020, actual, no está proporcionando bienes públicos mundiales y la importancia vital a la salud pública y acciones climáticas en el desarrollo sostenible de la paz. Además, se requiere reformar un sistema mundial. Para ello se hace necesario, según afirma Guterres, que en otro lugar líderes mundiales sean humildes y reconozcan la importancia de la unidad y de la solidaridad. Lo que le estoy diciendo anteriormente es la fórmula como se ha ido desenvolviendo el mundo, la tarea que ha tomado la Rusia actualmente, la tarea que ha tomado China, cómo está Estados Unidos, la función de Europa, pero también por otro lado, hoy día lo que está pasando en países latinoamericanos es que van a sufrir los efectos económicos de la pandemia, pero la mayor intensidad, los asiáticos financiarán esta economía dependiente. Una gran banca corrupta se ha convertido en una eurozona y una economía de riesgo sin rumbo. Esto está pasando actualmente. Esto ha sido acompañado de un declive de Estados Unidos que ha sido incapaz de romper el cordón umbilical amarrado desde el año 60 sobre el plan Marshall, que fue un plan que estableció de otra forma. Pero, por otro lado, al día de hoy, 2020-2021, podemos ver que Singapur y Corea del Sur una notable capacidad de superar esta adversidad. En una reciente cuenta Foreign Policy dice que Estados Unidos perdió la capacidad de liderar globalmente el eje de poder mundial y esto se traslada a Asia. La pandemia tumba la globalización neoliberal. En tanto, el futuro de esta globalización más amable está centrada en China y Asia-Pacífico, que es una hegemonía tecnológica.
para decir lo que está pasando al día de hoy. China va a encabezar y se mantiene frente hoy a la construcción del 5G, a la inteligencia artificial, la computación cuántica y los superordenadores actuales. Es algo muy interesante esto de los superordenadores. ¿Qué es lo que está haciendo China en este momento? Es la fuente de 5 ramas de la economía mundial. Uno, farmoquímica, las vacunas, automotriz, vehículos, aeronáutica, ya sabemos, viaje al espacio, electrónica y telecomunicaciones. Es una globalización, pero también es una forma de manejar el sistema y el gobierno. En el año Desde el año 1969, cuando fue la guerra de Vietnam, de alguna forma Estados Unidos empezó a hipotecar todos sus recursos. Al hipotecar todos sus recursos empezó a adquirir deuda. Y esa deuda la empezó a adquirir China. O sea, tanto que peleó hace unos años atrás el antiguo presidente con China y al día de hoy China es parte importante del tesoro de los Estados Unidos. Entonces, la globalización, el nuevo sistema de orden va cambiando. Y es así como se establece, según la historia, desde el año 3000 a.C., que este sistema del nuevo orden mundial ha ido cambiando de mano, ha ido cambiando de esferas, ha ido cambiando aún de lugares estratégicos, ya sea Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico o Asia. Entonces, al día de hoy, estas 5 ramas, yo estoy hablando hoy día de lo que pasa hoy, de lo que pasa hoy. En el segundo capítulo tocaré todo lo que ha venido pasando desde los años anteriores. Y en el tercer capítulo, vuelvo a repetir, veré la perspectiva bíblica de lo que se refiere a todo esto. Al día de hoy, la producción de estas 5 ramas en el mundo, China producía hasta el 2017 el 30% de la energía solar del mundo, por encima de la Unión Europea, el doble que Estados Unidos. La lista top de los 500 mayores ordenadores del mundo. O sea, en el mundo, la lista top, hay 500 mayores ordenadores del mundo. China posee 227 de 500, o sea, es el 45% frente a 118 de Estados Unidos, que radicaría en un 25%. Su mínimo histórico en 10 años atrás, el 2009, China tenía solo 2009. Estamos en 2021, tenía 21 superordenadores frente a los 277 de hoy día como una superpotencia. Entre estas principales características que están a la cabeza, se mantiene en la construcción de la red 5G, inteligencia artificial y computación cuántica. El triunfo chino en la carrera tecnológica no quiere decir que su sociedad sea deseable desde el punto de vista de quienes deseamos una sociedad post-capitalista, democrática y no patriarcal. El control social en China es asfixiante, desde millones de cámaras que vigilan a las personas hasta el diabólico sistema de crédito social, que quita y otorga puntos según el comportamiento de los ciudadanos, y así como la estigmatización y la discriminación a diferentes tipos de personas. El resto del mundo, las cosas han ido cambiando, las democracias europeas han copiado los modos chinos para abordar la epidemia del coronavirus, y esto ha marcado un antes y un después de lo que significaría el dragón. El dragón no puede ser referente, pero actualmente es referente en cómo abordar una mala copia de lo que se supone abordar y controlar esta epidemia. El mundo ha aprendido de un país asiático y el auge del fascismo en Europa y la América Latina. Solo hay un nivel de partidos distintos, contundentes y focalizados contra disidentes, emigrantes, que le usen comportamientos distintos. La comunidad total ha ido cambiando, ha ido manejando un diseño de hombres y mujeres que tienen que entender que la carencia de lo que el mundo establece, hoy establece un diseño distinto. Lo que significa el nuevo orden mundial es hoy día muy diferente a lo que podría ser el año 3000 o 300 antes de Cristo, lo que fue en el 1790.
Hoy día todo ha ido cambiando y lo que estamos viendo hoy día no es un desenlace siguiendo la figura del anticristo, siguiendo la figura de un nuevo orden mundial. Porque este nuevo orden mundial, si tú lo consideras desde un punto de vista teórico, está faltando diferentes diseños. Hay una característica de lo que se refiere al orden mundial, que hoy día no existen estudios completos, por lo tanto, hablar de características implica hacer un enunciado provisorio. Yo voy a enunciar provisoriamente algunas cosas de lo que ha ido pasando en el mundo, pero no es un estudio acabado, porque esto va cambiando con el tiempo, y esto no es algo nuevo. Si tú lo estás escuchando como que es algo nuevo, vamos a poder entregarte herramientas para decir que esto está establecido desde un principio. Es más, nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, en la palabra está escrito, y denomina cuál fue el modelo que Dios estableció y que Dios también de alguna forma, no del orden mundial, que Dios estableció y que dijo lo que iba a ir pasando en este momento. Punto 1. Las democracias capitalistas en el modelo político es una economía imperante. 2. Es la decadencia de un sistema mundial libre de comercio impuesto para fines de la Segunda Guerra Mundial, liderado por Estados Unidos de América. La bipolaridad predominante desde el 45 hasta el 90 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y una tripolaridad entre Europa, Alemania, Japón y Estados Unidos. Este es un economista, Tudor, mejor dicho, hacía acuerdos y tesis con George Pond y Paul Kennedy, y decía entre lo que él hablaba: los grandes escenarios del crecimiento y del poder de los próximos años estarán en otras latitudes, en la Unión Soviética misma, el norte de América, en los nuevos países industriales de Asia, China, Australia, Nueva Zelanda, sobre todo en Japón. Era un pensamiento de un hombre después del año 90. Y es eso lo que él hablaba. Hoy día nosotros podemos ver que la aldea global, hace pocos años se observó que el mundo es recorrido por las comunicaciones, las informaciones, correo electrónico, teleconferencias. El año 1990 todavía esto no tenía el auge que tiene al día de hoy, como es el Internet y la masificación de la información por medio de las plataformas que hoy día sí tenemos. Es una continuidad sin precedentes. Hay un poder económico internacional en equilibrio, pero con sanciones. Entonces, cada vez que este nuevo orden mundial quería actuar de alguna forma, alguien se salía de contexto, y es precisamente como pasó con las sanciones de Irán, en este caso Saddam Hussein, tomar Kuwait. Pero en la economía de ese momento es la realidad que él pasó a dominar el 20% de las reservas petroleras del mundo. Ese era el problema. Y si Saddam Hussein invade Arabia Saudita, hubiera poseído el 50% del crudo de ese momento. Entonces, la información es que eso no puede pasar y hay un orden que deben seguir. Y es para eso que Estados Unidos, Europa, la Comunidad Europea y la Comunidad Asia-Pacífico se colocaban de acuerdo para poder establecer los medios para erradicar y para que no intente alterar esto que hablaba de la comunidad global. Entonces, de esa forma se actuaba en ese momento. Las fronteras existentes en ese país, Bagdad violó las fronteras al invadir Kuwait. Fueron prohibiciones, se prohibió, las Naciones Unidas se prohibieron la fabricación de armas de destrucción masiva, armas bacteriológicas, armas nucleares y armas químicas. Pero había una carencia en la proyección hacia el futuro. Hoy día nosotros podemos ver una continuidad distinta de este orden que se vio en ese momento, porque había una fragilidad que ponía en peligro la supervivencia y las contradicciones de todos los países, porque siempre en estos órdenes que ellos mismos daban, siempre había uno que quería estar por encima. Como les decía hace un rato atrás, desde el año 60 hasta el 2000, eventualmente, según lo que me acuerdo, Estados Unidos
primaba en todas las esferas y en cualquiera que se levantaba, fuera Saddam Hussein, fue y hizo una guerra, le quitó el poderío que había tomado sin informar realmente y mintiendo que habían armas químicas. Segundo lugar, se levantó por otro lado Yasser al-Assad en Siria, pero también hicieron una guerra, la levantaron allá, pero todo esto era hipotecado. O sea, Estados Unidos ya no tenía el recurso que tenía antes. Europa no podía apoyarlo. Si tú lees diarios de esa época, te darás cuenta que Angela Merkel, el presidente de Francia, el primer ministro de Inglaterra, no fue un apoyo total para esos momentos, porque ya los países que se hacían ver como grandes, que tenían el poder para neutralizar, no querían actuar bajo ciertos pretextos, porque ya habían cometido muchos errores en las guerras anteriores. Entonces, este sistema global es un sistema que ha venido por años, por años. Hoy día Estados Unidos continúa siendo una potencia muy militarizada y políticamente, pero sus finanzas están sumidas en un caos. Virtualmente vive de capitales ajenos. Tiene una mayor deuda neta actual del mundo y hoy día no está en posición de, financieramente hablando, de mantener su rol de garante del mundo. Y es por eso que el día de hoy tú ves a Estados Unidos que está tranquilo. Hubo un cambio también del enriquecimiento de los más ricos, se hicieron más ricos y los más pobres volvieron a la pobreza. En la actualidad hay un 20 contra 80 de la riqueza mundial, 20 contra 80. De la misma forma, al otro lado, el 20% que gobierna tiene el 80% de las riquezas mundiales. Entonces, la concentración de la riqueza va a motivar a detentores para crear el Club de los Ricos. Y ahí se formó también otra vez en Japón, con gente de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, excluyendo a la mayoría de los países latinos, aunque ellos prometieron la difusión de la prosperidad para el futuro indefinido. Pero este sistema capitalista, intervencionista, se recomendó como una economía de mercado. Otra de las condiciones que consiste fue advertir que países capitalistas, países muy capitalistas como Estados Unidos, como Europa, muchos de esos países, son exitosos, pero recomiendan que las naciones del tercer mundo abandonen el intervencionismo estatal. O sea, que pueden trabajar como capitalistas, pero tienen que abandonar la intervencionalidad en los negocios y adhieren al dogma de libre mercado, libre empresa. Pero ellos emplean fuerte capitalismo de Estado para poder subsidiar sus empresas, como es el caso de Japón, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué se refiere a eso? Para hacerte un paréntesis y lo puedas entender. Yo como chileno quiero exportar a Estados Unidos, tengo que cumplir un montón de requisitos para poder exportar. Si no, no puedo entrar. Ahí hay intervencionismo. Pero si un americano quiere traer algo de Chile, quiere traer algo de Bolivia, de Perú, él simplemente lo pide y dice, eso lo quiero. Y ese americano no cumple ninguna barrera de las que yo sí tengo que cumplir. Eso se llama intervencionismo, porque ellos se resguardan. Lo mismo pasa por Canadá, lo mismo pasa por Japón. O sea, las barreras y las fronteras para algunos están cerradas, pero para ellos siempre están abiertas. Entonces, el que tiene mayor oportunidad para hacer negocios, siempre va a estar en la mejor posición más ventajosa. Eso es lo que pasa. Eso es parte de lo que se habla de un nuevo orden mundial, de un nuevo sistema de gobierno en las naciones. Entonces, es una coexistencia de un mundo invisible con un mundo supra y luminoso. O sea, al final de cuentas, el mundo tiene que ir viendo cómo nosotros tenemos que hacer el cambio de estos momentos. Al día de hoy vivimos en un mundo completamente globalizado. Globalizado significa que podemos tener todo en el momento que queramos, al momento que estemos viviendo. Hoy día los ejercicios electorales no garantizan el menor cambio ni la menor influencia en la población ni en las políticas estatales.
Los movimientos sociales que han hecho las manifestaciones y otras acciones públicas un eje central, pero los más afectados, sin embargo, este sistema y esta situación potencialmente mejor a todos nos afecta, sea bien o sea mal. Un ejemplo, la experiencia del gobierno de Siria en Grecia, o sea, del lugar de Siricia en Grecia, es como el Partido de los Trabajadores en Brasil. Debieran ser motivos para reflexionar a la izquierda del mundo sobre las dificultades, dificultades para mover la aguja de la economía y la política. No fueron concedidos porque se llevaron adelante con las mejores intenciones, pero el saldo de la gestión no fue posible porque el sistema al final significó algo regresivo en los aspectos macroeconómicos y el respecto al empoderamiento de las sociedades. El panorama para estos movimientos se puso más complejo porque a la vez no es uniforme. Ellos han hecho manifestaciones de orden público para mover el eje central, pero ellos fueron los más afectados. Sin embargo, la base del territorio tiene una situación distinta. Por ejemplo, Latinoamérica. Latinoamérica, los pueblos originarios tienen otra forma de hablar. No están en mejores condiciones. En este caso, los pueblos originarios de Latinoamérica, el destaque del zapatismo, de Nasak, Misak en Colombia, los mapuches, están en mejores condiciones hoy día. Algo similar puede suceder con proyectos como en Bolivia, son autogestionados por huertas y espacios colectivos, con posibilidades de cultivar alimentos, pero siempre están supeditados de los gobiernos que estén a cargos en el momento determinado y normalmente esos gobiernos son controlados por esferas mucho más grandes que vienen de afuera. Esto es un movimiento desde el exterior, es un movimiento desde el exterior que magnifica las fórmulas como los países tienen que empezar a funcionar. Este sistema y esta explicación sobre cómo el nuevo orden mundial está establecido en este momento podría darse como explicación para lo que está pasando con la pandemia. Cómo trabajar, cómo poder ver y establecer el sistema que se ha establecido en el mundo. Al día de hoy, nosotros podemos ver que han venido un montón de teorías, un montón de explicaciones para afirmar qué diseño es el que el hombre ha usado. Pero sin lugar a duda hay dos cosas que marcan el nuevo orden mundial. Uno, el año 1900, déjenme buscar la fecha para no estar equivocado, antes de la teoría de Maquiavelo, antes de eso, vino, acá está, en el año 1900, antes del 1920, antes del 1920, se estableció en 1903, mejor dicho, el origen se establece de alguna forma una falacia. En 1903 parte lo que se llamó los protocolos de los sabios de Sion. Fueron publicadas y entregadas por un diario ruso que se llamaba Sanamya, significa bandera, la bandera. Es una versión de los protocolos de los sabios de Sion, que ha perdurado y que ha sido traducida a docenas de idiomas, y si tú no lo habías escuchado, lo puedes googlear y entender. Sin embargo, fue publicado en 1905 por primera vez en Rusia, en un apéndice en este diario que se llamaba La Bandera. Se llamó también el avenimiento del anticristo y el dominio de Satanás en la tierra por el sistema místico, y el escritor ruso fue Sergei Nilus. El origen exacto se conoce que fue una presentación de judíos. Te estoy explicando lo que significan los protocolos de salvación, no estoy diciendo que es así. Es una conspiración contra el Estado en 24 capítulos o 24 protocolos, supuestamente en actas y reuniones de líderes judíos. Los protocolos se describen como planes secretos
y los judíos dominarían el mundo mediante la manipulación de la economía, el control de los medios y el fomento de los conflictos religiosos. ¿Ok? 3 puntos importantes se manejaban en esta teoría de conspiración, vamos a colocarle así, en la cual el mundo iba a ser dominado por manipulación de la economía, al tener un grupo de personas la economía total del mundo, también el control de los medios de comunicación y el fenómeno de los conflictos religiosos. Después de la guerra de 1917, emigrantes comunistas trajeron los protocolos al occidente. Después de eso circularon a través de Europa por muchos años, y Sudamérica y Japón. Esto fue traducido hasta el árabe en los primeros años del 20. Y Henry Ford publicó esto en el año 1922 en un libro que se llamaba El Judío Internacional, incluyendo, fue traducido por lo menos 16 idiomas, y ahí fue como en 1939-1940 aproximadamente, Adolf Hitler y Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, protagonizaron y elogiaron a Ford y al Judío Internacional, y tomaron de esto para poder hacer una carta magna y establecer que tenían que batir o abatir a los protocolos de Sion y a toda la propaganda de los sionistas establecida en los judíos, en los arameos y en todos los que pudieran tener descendencia de ellos. Esto fue inspirado en una novela prusiana y en este caso el ministro de propaganda nazi fue el que inspiró y estableció para poder abatir eso. Esta ideología del partido nazi introdujo que estaban desarrollando sus ideas, y Hitler se refirió a un discurso político, hizo carrera con este mito sobre los judíos bolcheviques también, y que conspiraban por controlar el mundo. Entonces, la mejor solución para el nuevo orden mundial de ese tiempo, de entre el año 30 al 40, al 39, había que abolir esos temas, habían que abolir, y que había muchas escuelas que habían usado sus protocolos. Entonces, este fue un fraude, eso fue un fraude que fue revelado. El 35, en el año 35, un tribunal suizo estableció que simplemente estos protocolos eran difamatorios, falsificaciones y tolerancias y tonterías ridículas. El Senado de los Estados Unidos, después en el año 64, declaró que eran fabricados, que todo esto era inventado. Entonces, una teoría de conspiración parte de una mentira bien planteada, se establece, se publica, se controla y después se masifica. Y al final de cuentas parece que fuera verdad, pero no es verdad. Es un fraude, fue revelado. Pero en el intertanto se llevó una muerte, un genocidio de una generación de hombres y mujeres que no tenían nada que ver con este tipo de protocolos, con este tipo de ensayos, con este tipo. O sea, marcó una tendencia, marcó un momento, y la globalización de ese momento de pocos países que querían manejar y dominar el mundo fueron mutilados. ¿Qué es lo que pasó? El 45 nació después de los países que tuvieron en la guerra, la Unión Soviética, no se llamaba Rusia, Estados Unidos, Alemania no, perdón, era el oponente, Inglaterra y Francia, por darte un ejemplo. De ahí nació lo que hoy día tú conoces como Naciones Unidas. De ahí nació el momento que tú estás viviendo al día de hoy. Nosotros, hoy día, estamos viviendo y conociendo lo que significan las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas nacieron en el año 45, después de la Guerra Mundial, en la cual se quiso controlar para que no hubiera una potencia como la Alemania nazi de ese momento, con un sistema de fascismo y de nazismo que pudiera arrasar con cualquier tipo de humanidad. Entonces, en ese momento, ese resultado, ese momento que pasó, que fue un momento aberrante de una mentira de los protocolos de Sion, volvió a declararse en un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un tema muy antiguo,
muy establecido por muchos años y ha traído grandes ganancias para ciertos grupos de personas y no para aquellos que realmente han sufrido por esto mismo, porque es un ejemplo el que te estoy dando yo sobre los protocolos de Sion y lo que pasó este grupo de personas. Eh, Puedo recordar una organización que se juntó en el año 54, que fue la primera reunión, se hizo en el lugar de Bilderberg. Es el club de Bilderberg o un hotel de Bilderberg, y ahí se juntaron varios hombres. En este caso estuvo dirigido por el polaco Rettinger. Se estaba causando el plan Marshall estaba